multisectorial Basta de Libre Comercio. Del 28 al 31 de enero pasado, aquí en la Ciudad de México, en el local del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, se reunieron diversos representantes de movimientos sociales de Estados Unidos, Canadá, Quebec y México para enfrentar 20 años de Tratado Libre de Comercio de América del Norte y el riesgo de la puesta en marcha de otro tratado aún más lesivo, que es el Tratado Transpacífico. A lo largo de estos últimos 25 años, diversas redes de sindicatos, de organizaciones campesinas, de organizaciones medioambientales, de grupos de derechos humanos y de personalidades de los tres países se han estado reuniendo para juntos analizar los peligros y consecuencias del modelo de libre comercio que se impulsó en los tres países a principios de los 90 y que se concretó en la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 20 años son suficientes para evaluar el fracaso para los pueblos de México, Estados Unidos y Canadá de este Tratado de Libre Comercio impulsado por las grandes corporaciones multinacionales de los tres países y que ha generado graves consecuencias en términos de desigualdad, concentración del ingreso, pobreza, desplazamiento de trabajos a otras regiones del planeta, deterioro de las condiciones de vida de millones de campesinos y granjeros de los tres países y un incremento de la contaminación planetaria. Estas organizaciones además han puesto en el centro de la agenda trinacional el peligro que representaría la puesta en marcha de otro tratado de libre comercio, en este caso el Tratado Transpacífico, que impulsa Estados Unidos, Canadá y México con otros países de América Latina y de Asia. Después de diversas deliberaciones, estas redes multinacionales, estos movimientos sociales establecieron una declaración conjunta que me permito leer a continuación. Foro Trinacional Multisectorial, 20 años de Telecán, basta de libre comercio, no al TPP. Declaración conjunta. A 20 años de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, las organizaciones sindicales, campesinas, de mujeres, ambientales y de derechos humanos de México, Estados Unidos, Canadá y Quebec, reunidas en un foro trinacional en la Ciudad de México, hemos realizado un balance de los impactos causados en los derechos humanos, ambientales, laborales, sociales y culturales y declaramos que el Telecán fue sobreestimado con el fin de venderlo a los pueblos. No se cumplieron las promesas hechas y al contrario, hemos visto el incremento de las desigualdades, el empobrecimiento de la gran mayoría de la población, la desaparición de los empleos, la precarización laboral, la degradación del medio ambiente, el deterioro de la cohesión social y el incremento de la violencia. Nos queda claro que la política económica y laboral impuesta a través de los acuerdos comerciales induce una generalización de la explotación y comercialización de los bienes comunes y de los ecosistemas y también una intensificación de la mercantilización de los cuerpos de las mujeres. Esto hace manifiesto a través de la privatización de los servicios públicos y el debilitamiento de los sistemas de seguridad social que han impactado en forma desigual a las mujeres que asumen la economía de cuidado a través del cierre de miles de fábricas que han eliminado empleos de calidad, excluido a miles de personas, en particular los jóvenes, del derecho a la negociación colectiva. Así es como a través del creciente control de sectores como el agropecuario, alimentario, energético, extractivo y pesquero por las corporaciones transnacionales se ha generado una concentración inaceptable. La resistencia de nuestros pueblos a estos embates ha propiciado la represión a los sindicatos democráticos y a los movimientos sociales, la violación a los derechos de los pueblos indígenas, la criminalización de la protesta y la militarización. El Telecán, a través del capítulo de protección a la inversión, en particular la del mecanismo de resolución de controversias entre inversionistas y Estado, ha alterado el balance de poder para favorecer a las corporaciones transnacionales,
ofreciéndoles la posibilidad de desafiar leyes democráticas en tribunales especiales de jurisdicción extraterritorial, dejando indefensos a los pueblos y vulnerando la preservación del medio ambiente. El aumento del control corporativo no ha servido para generar una prosperidad compartida para los pueblos, sino para enriquecer a las transnacionales. En particular, en México y en Centroamérica, bajo el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Centroamérica, se ha generado una creciente informalización de la economía, dando como resultado más pobreza y obligando a millones de personas a buscar trabajo en el norte, donde han encontrado una fuerte discriminación. Hoy en día se busca profundizar el modelo fracasado del Telecán con nuevos acuerdos, especialmente el Acuerdo Transpacífico de Asociación Estratégica, también conocido como TPP, con el fin de ampliar aún más el poder de las corporaciones transnacionales e imponer mayores restricciones sobre la regulación de los mercados por el Estado. Estos tratados están siendo negociados por los gobiernos en secreto y a espaldas de la ciudadanía. Las organizaciones reunidas en este foro condenamos el modelo de comercio del Telecán y exigimos su renegociación en términos de mayor transparencia y equidad en nuestros pueblos. Exigimos también, 1. La apertura de las negociaciones en todos los acuerdos de comercio con la participación de la sociedad civil. Ello implica la publicación previa de los textos y la construcción de mecanismos de información, de participación y de liberación social que eviten la imposición vía fast track. 2. La eliminación del mecanismo de resolución de controversias entre inversionistas y Estado con el objeto de fortalecer la capacidad de los Estados para garantizar los derechos sociales, ambientales y laborales, particularmente de las personas migrantes. Y 3. La incorporación dentro de los tratados de mecanismos eficaces de protección de los derechos humanos, laborales, campesinos y ambientales en los textos de los acuerdos con sanciones equivalentes a las que resultarían de la violación de las cláusulas comerciales. Contraponemos la supremacía de los derechos humanos sobre los privilegios empresariales. Esto sugiere que debemos desarrollar nuevos modelos de cooperación e intercambio internacional basados en la justicia, la solidaridad y los más altos estándares ecológicos. Por ello rechazamos el modelo actual con el que se busca imponer el TPP. Nosotras y nosotros nos comprometemos a seguir consolidando la articulación de nuestros movimientos a nivel multisectorial e internacional para intensificar la lucha en América del Norte contra este modelo y promover alternativas de integración. Hacemos un llamado a todas las organizaciones y a la ciudadanía en general a movilizarse con la cumbre de los Tres Amigos en Toluca el 19 de febrero de 2014, de manera que podamos expresar nuestra oposición al TPP y a toda otra iniciativa que profundice el modelo de libre comercio imperante. Aprobado el 31 de enero del 2014 en la Ciudad de México por las y los participantes al foro por una innumerable lista de organizaciones de Canadá, de Quebec, de Estados Unidos y de México. Entre las organizaciones de Canadá sobresale la United Steelworkers, la Common Frontiers de Canadá, Council of Canadians de Quebec, la Red Quebecois frente a la integración continental, la Confederación de Sindicatos Nacionales, el Consejo Central del Montreal Metropolitano, la Central Sindical Democrática, la Federación de Trabajadores y Trabajadoras de Quebec, la Federación de Mujeres de Quebec, Steelworkers de Canadá, Amigos de la Tierra. De Estados Unidos sobresale la participación de la AFL-CIO, de la United Electrical Radio and Machine Workers of America, National Farmers Union, Institute for Agriculture and Trade Policy, Institute for Policy Studies, y de México resaltan, entre otras organizaciones, la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, COMDA, Red de Productores Sociales de Vivienda, Red Jalisciense de Derechos Humanos, ANEC, Unión Campesina de Totiques, Frente Democrático Campesino de Chihuahua, la Unión Nacional de Trabajadores de México, el Frente Auténtico del Trabajo, Sindicato Mexicano de Electricistas, Sindicato de Trabajadores Mineros, Sindicato de Trabajadores de la UNAM, Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, el Frente Amplio Opositor a la Minera San Javier, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Juárez, entre otras diversas organizaciones. Hay dos aspectos fundamentales dentro del plan de acción que se acordó en esta reunión internacional multisectorial. Uno, preparar un comunicado conjunto para entregarlo a la reunión
del presidente Obama, del primer ministro Harper y del presidente Peña Nieto, que tendrá lugar el próximo 19 de febrero en la ciudad de Toluca. En esta reunión estos jefes de gobierno, los llamados tres amigos, querrán profundizar el modelo fracasado del Telecán y darle un impulso al TPP. Las organizaciones sociales y ciudadanas de los tres países entregaremos esta carta para expresar nuestro rechazo a la subordinación de los gobiernos ante el poder de las corporaciones multinacionales y en detrimento de los derechos humanos de los pueblos. También llevaremos a cabo en la ciudad de Toluca el 19 de febrero acciones ciudadanas y de movilización para expresar nuestro rechazo al modelo de libre comercio. Simultáneamente, en diversas ciudades de los tres países se llevará un día de acción contra el libre comercio para protestar por la reunión de los tres amigos. Esta segunda acción que se propone es, además de las acciones hacia el 19 de febrero, es generar una difusión masiva de los riesgos del Telecán y del TPP entre la ciudadanía por todos los medios disponibles. Asimismo, exigir la difusión pública de los documentos de los 29 grupos de negociación que están secretos en el TPP y llevar a cabo una deliberación pública y finalmente una consulta ciudadana, una consulta nacional acerca de la conveniencia o no de seguir emprendiendo caminos fracasados para los pueblos como el TPP. Pues esta es la resolución y el plan de acción en general del Foro Trinacional Multisectorial, 20 años del Telecán, basta de libre comercio, no al TPP. El día 5 de febrero se celebra la promulgación de la Constitución del 1917 en México, pero el gobierno mexicano y sus intelectuales orgánicos celebran más que nada la Constitución supranacional que es el Telecán. Echemos abajo estos modelos fracasados y digamos, basta ya de libre comercio, otro modelo de integración es posible. Foro Trinacional Multisectorial, basta de libre comercio. Del 28 al 31 de enero pasado, aquí en la Ciudad de México, el comercio de América del Norte. 20 años son suficientes para evaluar el fracaso para los pueblos de México, Estados Unidos y Canadá de este Tratado de Libre Comercio impulsado por las grandes corporaciones multinacionales de los tres países y que ha generado graves consecuencias. En el local del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México se reunieron diversos representantes de movimientos sociales de Estados Unidos, Canadá, Quebec y México para enfrentar 20 años de Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el riesgo de la puesta en marcha de otro tratado aún más lesivo que es el Tratado Transpacífico. A lo largo de estos últimos 25 años, diversas redes de sindicatos, de organizaciones campesinas, de organizaciones medioambientales, de grupos de derechos humanos y de personalidades de los tres países se han estado reuniendo para juntos analizar los peligros y consecuencias del modelo de libre comercio que se impulsó en los tres países a principios de los 90 y que se concretó en la puesta en marcha del Tratado Libre